¿Qué más es el hombre al contemplar este accidente? Yo pensaba también, no sé tú qué has pensado, el tema de la muerte Ay, en los Andes, porque de la muerte ajá, hay muchísimo. sí. Tú que, bueno, supongo que en algún momento Ujú, salió el tema la muerte al tú verla y al saber ujú, sobre el acontecimiento. ujú. ¿Qué reflexiones viste sobre la muerte? Eh, sí se me hace algo, la verdad, con una fortaleza que uno debe de tener, porque incluso ellos ver morir familiares, amigos, compañeros, no es sencillo. Creo que incluso cuando recién pasa el accidente hay uno que grita, ya no quiero ver más muerte. Entonces Ujú. se ve la desesperación de este muchacho, pero también ya más adelante el aceptar que están muertos y decir, ya están muertos, aceptar ese proceso. El que sí se me hace con una mentalidad muy, muy fría, pero con mucha razón, Nando, el aceptar la muerte de su madre y de su hermana, y a pesar de eso continuar y decir, tengo que llegar a salir de aquí. Creo que muchos lo entienden bastante bien, la mayoría de los que sobreviven lo comprenden que fue algo que pasó, fallecieron, pero también se agradece y les agradecen como ellos fallecieron, pero gracias a ellos también nos impulsa a seguir adelante. Entonces, no muchos aceptan la muerte de alguien, incluso es algo que tardan meses, incluso años, superar la muerte de alguien, que es lo más natural que nos puede llegar a pasar. Nosotros también, que uno dice, ah, pues yo ya, si muero, lo dice uno muy sencillo, pero ¿quiénes son los que están alrededor de nosotros que lo puedan ver así? Ujú. Mm, yo pensaba sobre la muerte, bueno, en primer lugar, ¿qué es el hombre? Es un ser mortal. Ajá, A lo mejor suena bastante obvio, pero es la realidad. O sea, si se trata de descubrir qué es algo, ujú, pues el hombre muere, es mortal. Digo, y esto nos puede, yo creo que a ellos que eran jóvenes, muy jóvenes, cuando les ocurrió, como a nosotros que hoy vemos la ujú, película o sabemos sobre lo que les pasó, a veces se nos mete esta idea de que somos inmortales. ujú, Bueno, al menos para este mundo, ¿verdad? Digo, ya si alguien, la fe religiosa, pues otra cosa será, hay una vida después de esta vida, pero al menos esta vida terrena como la conocemos, somos mortales. O sea, ujú, pasaremos por el trance de la muerte, pasaremos por por esa puerta. ujú, Y creo que, bueno, a eso me reafirmó, somos mortales. Somos mortales. El ser humano es un hombre, el hombre es un ser mortal, un ujú, ser que morirá. Pero además recordaba algo que creo que en alguna vez te lo comentaba, ¿no? El ser humano es un ser que además de que es mortal, sabe que morirá. ujú. Aunque todos sabemos que moriremos, bueno, a veces se nos olvida. No es algo que recordemos constantemente, ¿no? No es algo que estemos todo el tiempo pensando, Pensando. pero sabemos que moriremos. Digo, al menos yo tengo presente pues que en algún día pasaré por Ujú, eso. Eh, ellos yo creo que lo vivieron con más intensidad porque ujú, ellos pasaron 72 días, si no me equivoco, algunos ujú, 73 porque todavía ujú. pasaron una Sí, noche después. para que fueran a Ajá, rescatarlos. sí. Ujú, Ellos yo creo que lo vivieron todavía más, con más presencia en la conciencia, soy mortal. Porque no sabían si vivían o morían. ujú, Pasaba un día, 2 días, 3 días, pasa la luz, el avalancha, y ellos sabían que podían morir ujú, con otra avalancha, porque ya habían muerto, ya habían visto morir a otros, porque algunos estaban heridos, porque no tenían que comer y podían morir de inanición, ujú, de deshidratación. Creo que el hecho de estar pensando, mañana puede ser que me muera, ujú, o pasado mañana, o en 7, 8 días, no sé dónde esté, ujú, es tener mucha más conciencia de soy un ser mortal, de esta mortalidad. ujú, Pero además, el hombre es el único ser que sabe que morirá. Los animales, pues, para empezar, no tienen conciencia de que morirán. O sea, ellos ujú, no es que estén haciendo un testamento porque un día me voy a morir. ujú, Y nosotros sabemos que moriremos y a nosotros creo que eso nos genera muchas, desde emociones hasta la conciencia, ¿no? Saber ujú, que un día se acabará esto. Y ellos yo creo que lo vivieron, ellos nos muestran ujú.
el- la fuerza de saber esto, ¿no? Moriré, o al menos puede ser que muera, ¿no? Puede ser que un Ujú, día muera. Pero también pensaba sobre la muerte de ellos. Qué tremendo ver la muerte de cerca, porque la ujú, muerte no es abstracta. A veces hablamos de la muerte como algo abstracto, así como, ajá, ¿dónde está? No, pues en la ajá, cabeza de alguien. Y no, la muerte eh, es una realidad que nos ocurre. Entonces ellos vieron la muerte concreta en el amigo, ujú, en la esposa, en el caso de Javier Metol, ujú, sí, eh, de, de los que estaban ahí, pues. O sea, ellos vieron la muerte no en abstracto, sino vieron muertos, ujú, reales. Cuando fue la luz, o no, desde el accidente, oír los gritos. Por ahí me ujú, acuerdo que alguno de ellos menciona que era terrible oír los gritos de los heridos, sí, porque estaban heridos allí ujú, y no podían salir y no podían hacer nada, y estar oyendo los lamentos, ujú, los gritos, la agonía, el ver cómo iba agonizando una persona, cómo va muriendo. ujú, Entonces vieron la muerte de cerca, no la vieron por televisión, no, no. Vieron al amigo, al hermano, al familiar, a la esposa fallecer. ujú, Incluso pienso en, ahorita pensaba en Javier Metol, que estaban muy bien, su ujú, esposa, él y su esposa, y de repente cae la avalancha, los entierra, y cuando los sacan, está muerta. ujú, Es decir, hace no sé cuántos minutos pasaron, solo ellos saben el tiempo, pero a lo mejor hace 1 hora, 2 horas, ujú, estaba viva, estábamos hablando, y ahora tengo el cuerpo ujú, inerte, muerto, sin vida, ya no habla, ya no piensa, ya no hace nada ujú. de, de, Pues de, incluso la de su esposa. incertidumbre de los que estaban heridos, que al final fallecieron, ellos preguntarse, ¿cuándo voy a fallecer? ¿O voy a continuar viviendo, pero así? Ujú. Creo que hay un caso, no recuerdo el nombre, quién fue, de este muchacho que se atravesó, o el cuerpo fue atravesado por uno de las agarraderas De de los los asientos. asientos. Incluso en la película se ve que trae una chamarra en el estómago. Por lo mismo que cuando lo sacaron, pues le hicieron como una presión para que no siguiera sangrando y vivió. Entonces, Ujú. dice uno, las condiciones de cada uno de ellos para poder seguir sobreviviendo. Pero volvemos a la muerte. Incluso de ellos decir, voy a seguir viviendo o esta noche voy a fallecer. ¿Van a venir a rescatarme o vamos a seguir esperando? Ujú. Creo que es un punto de desesperación, de no saber qué va a pasar de su vida. Y uno sabe que va a fallecer, pero en esas circunstancias te preguntas o te haces la pregunta con mayor frecuencia de ¿cuándo voy a morir? Ujú. ¿O voy a morir? ¿O qué Ujú. tengo que hacer para no fallecer? Sí. Como que algunos incluso dicen, voy a llegar al momento de que ¿cuánto tiempo voy a durar aquí? Ujú. ¿O aguantaré? Yo creo que es un momento en el que hace uno mayor, incluso la desesperación de que uno dice, ya se me pasaron 5 minutos y Ajá. para ellos no eran 5 minutos, era menos tiempo y entonces ahí yo creo que involucraba el tiempo, la salud, las condiciones climatológicas y todo lo demás. Creo que todo eso sí es un factor de mayor desesperación y pregunta de cuándo voy a fallecer o qué voy a pasar con mi vida. O sea que al final sí tenían mucho esta conciencia de somos mortales, ¿no? Digo, Sí, porque ellos cómo se les iba a olvidar, lo sí, tienen ahí bien, bien, bien bien claro, presente, sí. claro. También yo pensaba, bueno, no sé si en lo real ocurrió, pero en la Ujú, película lo plasmaron muy bien. Creo que Bayona es el director, ujú. Ah, un sí, sí, español que se español. apellida Bayona. Hay una frasecita que me llamó la atención, no sé si la Ujú, recuerdes, que dice, eh, cada día que pasa vamos muriendo, ujú, o cada día que pasa estamos más cerca de la muerte, ujú, porque cada día que pasa se nos está gastando la vida. ujú, No tenían comida, están sin agua, o sea, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día ujú, nos acercamos a la muerte. Y me recordó a Heidegger, un filósofo ujú, alemán, que él, hablando del ser humano como un ser mortal, dice, el hombre es un ser que se va a morir, un ser ujú, que se muere,
Y además dice, palabra, algo similar, ¿no? Palabras más, palabras menos, dice que el hombre es un ser que va a la muerte Ujú, y que desde el momento en que comienza a existir, ujú, pareciera muy pesimista, pero es realista. Desde el momento en que comienza a existir en el vientre ujú, de la madre, cada segundo, cada minuto, cada hora y cada día es un caminar a la muerte. ujú, Creo que ellos lo vivieron mucho más intenso, pero eso habla del que es el hombre, de un ser que se va a morir, de un ser mortal, y que cada día que pasa, cada momento que estamos viviendo, por ejemplo ahorita, ¿no? Ya ujú, tenemos un rato aquí, nos hemos encaminado más hacia ella. ujú. Y ellos creo que lo vivieron muy así, y más esta frase, me acordé mucho de esta frase de Heidegger, ¿no? El ser humano es un ser para la muerte, o que va a la Ujú, muerte, y que cada día que pasa, cada momento que va viviendo más, ujú, se va encaminando más. Parece es como si fuera caminando ujú, y está dando pasos. Entonces, creo que ellos lo vivieron mucho. También algo que me parecía interesante sobre la muerte, pues pensar que no se vive lo mismo. El tema de la muerte, ujú, bueno, la muerte de por sí nos genera muchas cosas, pero no se vive igual de la muerte de otros, ujú, la muerte de ajenos, o sea, aquellos que yo no sé quién son o ujú, no conozco o no son cercanos, a la muerte de alguien cercano, ujú, y tampoco se vive igual la propia muerte. ujú, Pensaba yo, por ejemplo, sobre esto. Cuando dicen que en el avión iba una persona que ni siquiera conocían, era una señora que compró ajá, un boleto al final en ajá, el avión porque ocupaba llegar, creo que a la boda de la hija. ujú, No sé si me equivoco, tú me corregirás si recuerdas eso. Y la señora, no recuerdo cómo se llama, esta señora era ajena, o sea, ellos ni siquiera sí, la la conocían, ni conocían. ella los conocía a ellos. Ujú, Y la señora me parece que sí muere en los primeros días, en el accidente. ujú, Ella era una ajena completamente. O los pilotos. sí, Eran unos también. ajenos completamente a los demás. O sea, Ujú, los del equipo de rugby no los conocían. ujú, Mm, es frío esa muerte, ¿no? Bueno, sí, obviamente dolerá, pero es la muerte de alguien, de un ser humano como yo, pero que no ujú, conozco. Se vive de un modo. Luego, pensaba, por ejemplo, en el caso de Liliana, la esposa ujú, de Javier Metol, que es su esposa. sí, O en el caso de los que eran primos, que hubo varios ahí que sí, murieron ujú. primos. O en el caso de Nando que decías tú, bueno, murió su madre, Y cuando su él hermana, despierta, ujú, muere, ya estaba muerta su madre, y su hermana seguía viva y él la acompaña en su ujú, agonía hasta que muere. Esa es otra muerte que se vive sí, diferente. Ya no es ajeno, sino ya es alguien cercano. ujú, Pero luego además, cuando ocurre la luz o la avalancha, ujú, narran algunos cómo empezaron a sentir que se iban a ujú, morir. ujú, Y es interesante esa experiencia, ¿no? Como, por ejemplo, dice que algunos de ellos sintieron mucho placer. ujú, Y alguno, no recuerdo ahorita, dice que hasta que él sintió como si hubiera salido de su cuerpo, ujú, aunque después, como sobrevivió, regresó, ¿no? Pero está narrando el trance de la muerte. ujú, Digo, nosotros no hemos pasado por eso, pero él, digamos que pisó los umbrales, pisó las ujú, primeras puertas, y creo que esa experiencia de la propia muerte es otra. ujú. No sé tú qué pienses sobre eso. El cómo cambia la mirada del mismo acontecimiento que es la muerte, Ujú, pero cuando es según quien sea, ¿no? Si es alguien ujú. ajeno, si es alguien cercano, si es la propia muerte. ¿Tú habías oído eso de sus testimonios sobre sus propias... No, es la primera vez que la No, no escuché, habías ahorita que oído. lo comentas, no la había escuchado, pero incluso ellos no se conocían todos, algunos eran amigos solamente de alguno, entonces eran, pues, algunos eran desconocidos, pero ver la muerte ahí cerca los involucra más en el sentido de me va a pasar eso a mí. Creo que ahí era en el caso de que cuando veían fallecer a alguien que ellos no conocían, de esto me va a pasar o qué es lo que me va a pasar a mí. Tal vez no tan cercana a la muerte la veían, pero sí se preguntaban de ¿me va a pasar esto a Ujú, mí? Sentimentalmente, pues sí les pegaba, yo creo, pero no tanto, ya hasta que era alguien realmente cercano. Por ejemplo, Nando vio a su hermana y a su madre fallecer. Bueno, su mamá, ella ya estaba muerta, ujú.
pero su hermana sí le tocó estar a un lado de ella cuando falleció. Sí. Entonces, para él ha de haber sido un dolor muy fuerte, ya que es su hermana, es un familiar, es alguien muy cercano. El sentimiento no es el mismo cuando pierdes a un conocido, al abuelito de mi compañero de Ujú. primaria, o el de mi compañero de trabajo. Pues uno lo ve desde el punto de vista emocional de pobre. Ujú. Siento su dolor, pero no totalmente. Y hasta que uno tiene realmente esa partida de alguien cercano, ahí es donde si no es igual o la muerte no se ve desde un mismo punto de vista, una misma perspectiva, porque ya involucran más Sí. sentimientos en cuanto a lo conocí, es que esa persona era así. Y cuando es alguien que no conoces, pues dices, ay, qué feo. Sí. Pero desde ahí, ya cuando es alguien que sí es más cercano a ti, es que vamos, ya está incluso los recuerdos. Es que él era así o ella era Ujú. así. Él le encantaba esto, le fascinaban estas cosas. Entonces vamos desde el punto de vista de los recuerdos, ya involucran más en lo emocional. ¿Cómo cambia eso cuando amas a alguien, ¿no? Sí, Cuando ves perder, no algo, sino alguien alguien. a quien amas y que lo pierdes. Ujú, O también pensaba, te digo, sobre la propia muerte, sus propios testimonios de cómo sintieron, qué ujú, sintieron cuando estaban muriendo y qué pensaron. Y también, pues, qué terrible, bueno, qué terrible ha de ser estar pensando, ahora soy yo el que estoy pasando por ujú, esto, me estoy yendo. ujú. Ha de ser una experiencia muy pesada, muy Sí. fuerte. Aunque ellos narran, yo me imaginaría que es una situación donde yo, pero es imaginación, yo no he Ujú, pasado por eso todavía, pero yo me imaginaría que pues estás lleno de miedo ujú, ante lo desconocido, porque nadie ha ido y regresado, ujú, bueno, al menos oficialmente, ¿no? Alguien que podamos comprobar de una manera así científicamente, aunque también los hay los que se han ujú, ido y han vuelto y luego platican, pero así que uno tenga la certeza, ¿no? ujú, La certeza de estoy seguro que pasa esto y yo me imaginaría que sentiría miedo, dolor, ujú, tristeza. Y sin embargo, cuando los escuché era llamativo que ellos platican, ujú, son varios los que platican, creo que Fito es uno, ujú, los Strauch, ellos platican que sentían placer. ujú, Dice, llega un momento de mucho placer cuando me estoy yendo y me quiero abandonar. ujú. Este, qué interesante, ¿no? La propia Sí. muerte, el pasar por esa puerta Ujú. que algún día pasaremos. Sí, que nos Pero va a tocar. Es sí, lo más seguro. sí, que es lo Es más lo seguro, cierto que algún lo único seguro que sí, dicen. sí. Ujú.